Hoy hemos tenido el acto de clausura de la escuela dominical, aunque nos queda una semana más, ¿verdad? Y en este encuentro que cada domingo tenemos en torno al estudio de la palabra de Dios, ante todo, buscamos centrarnos en la persona de Jesús, porque la palabra de Dios es cristocéntrica, tiene como centro, focalización de toda la atención en la persona de Jesús, y no es para menos. Porque Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Y de ahí viene ese término que nos define un poco, porque somos cristianos, ¿verdad? Me preguntaba yo hace unos días, ¿cómo nos mirarán hoy día desde fuera? Aquellos que, en fin, desde otra perspectiva de la vida, aquellos que no comparten la fe que tenemos nosotros, ¿cómo nos verán a nosotros, los que nos denominamos cristianos? Aquellos que hemos tomado en nuestra vida la decisión de ser discípulos, seguidores de Jesús. ¿Cómo nos verán a nosotros? ¿Cuáles serán los pensamientos que recorrerán su mente? ¿Nos verán tal vez como gente que vive instalada en el pasado, como una especie de frikis actuales, como gente que necesita de una religión para poder vivir? O tal vez nos verán como gente interesante, apasionada por un ideal, aventureros, luchadores, hombres y mujeres de fe, solidarios, buscadores de la justicia, etcétera, etcétera. Cuando en nuestros días el cristianismo, en términos generales, no despierta inquietud a nuestro alrededor, tal vez es porque falla algo. Tal vez es porque falla algo en la manera en que nosotros traducimos esa fe y ese seguimiento a la persona de Jesús. Y sin embargo, cuando uno piensa en Jesús, cuando piensa en la persona de Jesús, ve en él la persona más atractiva que ha podido existir aquí en la tierra. Se han escrito más libros acerca de él que de nadie. Se han hecho obras artísticas, tanto musicales como de pintura, más de él que de ningún otro personaje de la historia. Y 2000 años después de su muerte, no es simplemente recordado como un personaje curioso de la historia, sino que es adorado y seguido por cientos de millones de personas alrededor del mundo. No pasa ni un solo minuto en que en algún lugar del mundo haya un grupo de hombres, mujeres y niños reunidos en torno a su persona y celebrando un tiempo de encuentro y de alabanza y de adoración a su nombre. En un tiempo donde las personas vivían muy pendientes de sus posesiones e identificaban las posesiones como una señal o un signo de bendición de parte de Dios, Jesús no tenía absolutamente nada, ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. En aquellos tiempos donde la gente pensaba, al igual que hoy, que adquirir bienestar, que adquirir posesiones se convierte en lo más importante o el objetivo número uno de la vida, pues él demostraba que más que en el acumular, la felicidad y la bendición estaba en el dar y en el darse. En una época en la que la distinción de clases sociales estaba más presente que en la India hoy día, Jesús rompió con su manera de ser y de relacionarse todas aquellas barreras que hacían diferenciarse los unos de los otros. Y él, de manera natural, se relacionaba con ricos, con pobres, con personas cultas, con personas incultas, sin hacer ningún tipo de distinción. En los evangelios encontramos a un aristócrata, a un joven rico, a un político importante como era Nicodemo, a una mujer de baja moral como era María Magdalena, a un inspector de Hacienda como era Mateo, a una variedad de mujeres o a un grupo de toscos pescadores, a un místico como Juan o a un impulsivo como Pedro, a un ladrón moribundo o a aquellos que le condenaron en la cruz. A todos ellos, y sabéis, todos cayeron rendidos ante su persona, ante el sentido y significado de sus palabras, de su enseñanza, ante la singular personalidad de Jesús, porque nadie quedaba indiferente ante él.
Podían considerarle peligroso, radical, subversivo, transgresor, da igual. Cuando Él dijo que había venido a este mundo para que tuviéramos vida en abundancia, decía la pura verdad. Mirad, es posible que nosotros, con nuestra manera de encarnar el cristianismo, hayamos hecho del cristianismo algo aburrido, algo que no tiene encanto, algo que no despierta inquietud, algo que no despierta el más mínimo deseo de buscarlo o tratar de vivir dentro de esos parámetros. Pero como digo, no ocurrió así con la vida de Jesús, con la persona de Jesús. Si hacemos referencia a su enseñanza para nada era aburrida. Mirad, ni en cuanto a la forma ni en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, Jesús no se asemejaba a aquellos maestros de la época, que lo que buscaban eran fieles filigreses, que acudieran al templo o a la sinagoga y que, pues de alguna manera, cumplieran con los rituales establecidos en aquella época. Jesús lo que buscaba a través de sus enseñanzas era transformar la vida de las personas. Y como digo, su enseñanza era peculiar, porque Jesús tenía la habilidad de enseñar cosas muy profundas a través de ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana. No era como aquellos maestros de filosofía que a veces expresaban ideas que ni siquiera ellos mismos entendían, pero les gustaba oírse a sí mismos y les gustaban que los demás se quedaran un poco perplejos de la capacidad intelectual que tenían y podían hablar de muchísimos temas, pero de una forma que no fueran entendidos por la mayoría de las personas. Jesús, al contrario, ofrecía una enseñanza, ya digo, de aspectos profundos de la vida, pero de la manera más sencilla. Utilizaba elementos como un camino, un banquete de boda, un sembrador, la actividad de la pesca, la naturaleza y muchos elementos con los cuales estaban familiarizadas todas las personas que tenía a su alrededor. Ya digo, para a través de esos elementos poder dar enseñanza profunda. Pero, ya digo, ni fue complicado en las formas, ni mucho menos aburrido, pero tampoco lo era en su contenido. Las palabras de Jesús hablaron de temas cruciales para el hombre, de los temas que verdaderamente eran trascendentes para el ser humano, porque Jesús hablaba del interior de la persona, de cómo debía un hombre, una mujer, conducirse conforme a lo que Dios esperaba de su vida. Hablaba de las relaciones interpersonales, hablaba de aspectos ante los cuales muchas personas estaban siendo esclavizadas y cómo el Señor traía una palabra de libertad para sus vidas. No eran enseñanzas cuyo contenido pudiera interesar a unos pocos. El contenido era interesante y necesario para todo ser humano. Habló de que el problema del hombre tiene que ver principalmente con su corazón. Decía en Mateo 7, 21, 23, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, la crítica, el orgullo y la falta de juicio. ¿No eran cosas importantes sobre las cuales meditar? Cuando en nuestros días estas empresas que son contratadas para hacer, diríamos, estadísticas sobre la preocupación de los españoles, en ese listado de los elementos que consideran más importantes, diríamos, para la vida, ¿consideráis que la enseñanza de Jesús no tenía nada que decir al respecto de estos temas actuales de hoy día? Por supuesto que sí, porque los temas de Jesús eran interesantes para su época y lo son interesantes para la nuestra. Como digo, Jesús venía a enseñar que el principal problema que el ser humano tenía es esa barrera que él mismo había puesto ante él y Dios, que es el pecado. Y de alguna manera, cómo él podía, a través de su enseñanza, poner solución
a tal problema. Mirad, Él aseguró que su enseñanza perduraría para siempre. Él dijo, Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y de hecho es algo que podemos tomarlo en dos direcciones. Uno, en la dirección tal vez escatológica del término o de los términos. Hablaba de las palabras de vida eterna que tenía para todo ser humano. Y sus palabras, esa enseñanza no pasará porque permanecen para siempre, para toda la eternidad. Pero también podemos tomarlas en otro sentido y en otra dirección y darnos cuenta de que 2000 años después todavía seguimos reflexionando, comentando, estudiando sus palabras, su enseñanza, porque sigue siendo interesante 20 siglos después. Él aseguró que podía perdonar pecados. Él dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y sanó a aquel paralítico. Él aseguró que juzgaría al mundo, y lo dijo con estas palabras, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Y algún día todos estaremos ante su presencia para rendir cuentas de nuestra vida. Él aseguró que era capaz de satisfacer los anhelos más profundos del corazón. Por eso dijo aquellas palabras en las cuales hace unas semanas reflexionamos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O dijo aquellas otras, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Jesús también dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene jamás tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Él aseguró lo que nadie podía asegurar, ser, con mayúsculas, el Hijo de Dios. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estas palabras definen una relación especial entre Jesús y el Padre, que ninguno de nosotros hemos tenido, ni de nosotros en la actualidad ni en el pasado. Nadie, ningún ser humano ha tenido la posibilidad, porque Cristo es el preexistente, el que estaba antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Solo Él podía decir estas palabras. Él aseguró en su enseñanza que tenía el derecho de recibir un trato semejante al Dios Padre. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Os aseguro que no hay nada de aburrido en la persona de Jesús, que no hay nada de aburrido en su enseñanza. Tanto su persona como su enseñanza nos pone a todos en una tesitura en la que debemos decidir. No podemos quedarnos indiferentes, porque ninguna persona queda indiferente ante esa persona. Nadie, como Jesús, ha hecho ni ha podido hacer afirmaciones comparables a las que Él ha hecho. Y os he compartido simplemente unas pocas. Y la pregunta sería, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante la persona de Jesús y ante su enseñanza? Porque si además de su enseñanza tomamos en consideración sus hechos, estamos añadiendo una carga mayor de profundidad. Mirad, los logros del Señor Jesús no tienen medida. Y veamos simplemente algunos de ellos. Él consiguió una posición para ti y para mí que nadie podía conseguir. Porque si nosotros teníamos una posición de ruptura delante de Dios, que por nuestro esfuerzo éramos incapaces de alcanzar o de romper esa barrera, Jesucristo lo hizo posible. E hizo posible a través de su sacrificio que tú y yo pudiéramos tener esa restauración de relación con Dios y poder acercarnos directamente a Él
y poder hablar con Él, dialogar con Él y tener su presencia en nuestra vida. Pero no solo hizo posible ese nuevo estatus de relación con Dios, sino que además ha hecho posible que nosotros podamos vivir una vida totalmente diferencial a la que vivíamos antes de conocerle a Él. Y lo que antes para nosotros era, diríamos, un imposible, hoy puede convertirse en un posible. Yo he escuchado a personas las cuales han dicho en momentos determinados: para mí es imposible perdonar a esta persona por lo que me ha hecho. Y tiempo después, tras una relación íntima y profunda con Dios, han podido vencer esa barrera y desarrollar una vida de perdón y de reconciliación que jamás ellos pensaban. Personas que estaban esclavizadas por algunos elementos que esclavizan hoy día al ser humano y declararse totalmente incapaces de poder superar esa esclavitud. Conocer, relacionarse con la persona de Cristo y cambiar esa situación, porque Jesús hace posible aquello para lo cual nosotros nos vemos incapaces. Aquel que es capaz y que fue capaz de levantar por su poder de la tumba a aquellos que estaban muertos, tiene poder y capacidad para transformar nuestra vida. Él además formó una comunidad a la cual alcanzó con su amor, porque Jesús inauguró el grupo de seguidores más grande y heterogéneo que ha existido en la historia, pues fundó una comunidad de personas de todas las edades, de todas las condiciones, de todas las nacionalidades, y que se lanzó a la aventura más fascinante. Y a estas personas se les llama a vivir un nuevo estilo de vida basado en las características especiales de su reino. Son llamadas a construir una sociedad unida por el amor en medio de un mundo que poco a poco se desmorona. La Iglesia es parte del Evangelio y de los logros de Cristo Jesús. No hay nada de aburrido en sus logros. No hay nada de aburrido en el desafío que Él pone delante de ti y de mí y delante de su Iglesia. Porque a diferencia de muchos maestros, el Señor Jesús no envió a la gente, como digo, a que escribieran ensayos, porque Él mismo no se dedicó a escribir libros. No conocemos un solo libro de Jesús. No les dio simplemente buenos consejos, ni sometió sus puntos de vista a consideración para ver qué les parecía a los demás. El Señor nos desafió con su propia persona. El Señor practicó lo que predicaba, demostró su amor hacia cada uno de nosotros en la cruz, y por ello Él pudo decir: venid en pos de mí. Por eso pudo decir a aquellos pescadores: tú ven y sígueme. Por eso hoy sigue diciendo a cada persona que escucha su mensaje: tú ven y sígueme. Es un desafío, y ya os digo, no es un desafío para nada aburrido. Hoy más que nunca nuestra sociedad pretende tal vez igualarnos a todos a través de la moda, a través de la música, a través de la programación, a través de lo que la mayoría decide que es lo que hay que hacer. Hoy lo que domina son los índices de audiencia en la radio, en la televisión, y todos de alguna manera queremos o pretendemos estar a la moda, a la corriente de la sociedad. Pero incluso aquellos que quieren ir contracorriente sin darse cuenta acaban siendo también estereotipos. Antes el rompedor era el hippie, el que quería salirse de la norma. Hoy no sé si es el hipster o es los mapis, pero al final acaban siendo otro estereotipo más. No importa, porque la sociedad ya va buscando la manera de poder encasillarte en algunos de esos esquemas. Mirad, existe un texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, donde se pone de manifiesto el desafío que implica seguir a Jesús. Mirad, seguir a Jesús implica
convertirle a Él en la prioridad número 1 de tu vida. Por eso a partir del versículo 26 del capítulo 14 dice que mucha gente seguía a Jesús y Él se volvió y dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Es o no es un desafío? Pide la prioridad absoluta. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Porque Él es nuestro dueño. Porque Él ha comprado nuestra vida a precio de sangre. Porque dio su propia vida por ti y por mí. Por eso es un gran desafío y exige la máxima prioridad en tu vida. Pero además exige un compromiso que va contracorriente. Versículo 27, y el que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz significa tomar el propósito para el cual el Señor nos ha hecho. El Señor te ha diseñado de una manera especial y el Señor te ha puesto en un contexto especial, particular. Y quiere hacer de tu vida algo realmente y verdaderamente útil. Por lo tanto, ese desafío es un desafío que va a contracorriente. Él mismo decía: ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Por eso exige también perseverancia y continuidad. No es aquello de lo que hacían algunos que le seguían en su época, que según los relatos bíblicos de los evangelios, nos decían que había miles y miles de personas que iban detrás de Él. Y uno se pregunta, ¿dónde estaban esas miles de personas cuando estaba en la cruz? ¿Dónde estaban? Desistieron. ¿Y por qué desistieron? Algunos iban detrás de Él simplemente por los milagros. Otros porque daba de comer y alimentaba multitudes. Otros porque, caramba, le escuchaban y les parecía interesante. Pero es que el desafío que Jesús ponía iba mucho más allá. Por eso el Señor Jesús no buscaba multitudes, buscaba discípulos, seguidores, genuinos. Y por eso no extendía una invitación general. Bueno, todos los que queréis venir detrás de mí. No, si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, que tome nota de lo que Dios busca de su vida para ponerlo por obra. Pero además debe sopesar las implicaciones de dicho seguimiento. Y por eso en los versículos 28 al 30 dice: si alguno de vosotros quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir, pero no pudo terminar. Y hay personas que consideraron el seguimiento a Jesús como una empresa en la cual, bueno, sí, vamos a poner los cimientos, vamos a tirar adelante, vamos a ver qué es lo que Jesús me ofrece, pero cuando vieron el costo, cuando el coste, lo que significaba verdaderamente seguir a Jesús, se echaron atrás y dicen: este pide mucho de mí. Y no hay pocas personas que han pretendido tratar de mantener una dualidad. Por un lado, lo que el Señor pide de su vida, pero por otro lado, lo que a Él le gustaría hacer en su vida. Y a veces esas cosas son un poco incompatibles. Y era pues como dibujaba Marcos Vidal hace años en una canción suya: o estás en la barca o te hundes en el mar. No puedes tener un pie en tierra firme y otro en el bote. Porque sabéis lo que pasa, ¿verdad? Al final acabas dentro del agua. El Señor Jesús nos hace previamente considerar el coste de seguirle. El coste de seguirle. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y eso lo experimentaron sus propios discípulos en los primeros siglos. ¿Cuántos de ellos tuvieron que dar su vida y morir literalmente por seguir a Jesús? Pero qué bendición representaron sus vidas. Y hoy en día, hermanos, hay muchos creyentes, discípulos de Jesús, que están muriendo a causa de su fe
en distintos lugares de este mundo, porque son perseguidos a causa de su fe. Jesús exige esa renuncia. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. De hecho, fue muy gráfico el llamamiento a los primeros discípulos de Jesús. Decía que estaban remendando las redes, eran pescadores. Y pasó Jesús y les dijo, ven y sígueme. Y dice que, dejando las redes, le siguieron. Y eso es muy simbólico, porque no solo dejaban su profesión, dejaban todo lo que hasta en el momento habían estado haciendo para embarcarse en una aventura que ni ellos mismos sabían en qué iba a consistir. Lo último que tenían en su mente es que su maestro fuera crucificado. Ni en el mismo momento en que pasó lo tenían claro. Solo fue después de la resurrección cuando empezaron a tomar conciencia de muchas cosas. Mirad, hoy día hay personas que de alguna manera no se sienten bien consigo mismos. No sienten que la vida que están desarrollando es la que les gustaría desarrollar. Pero ¿sabéis? Más que enfocarse e ir hacia la persona de Jesús para buscar ese propósito, ese sentido a sus vidas, lo que hacen es practicar una especie de escapismo. Y buscan ese escapismo o ese refugio en distintas opciones que tenemos ahí en la sociedad. Mirad, hace unos años mucha gente se refugiaba en las drogas y ahora no se oye tanto hablar de la drogadicción y pensamos como que ya no es un problema muy grave en nuestra sociedad. Nos equivocamos. Es cierto que hoy día no escuchamos del caballo, de la heroína y de esas cosas. ¿Significa que la droga ha dejado de ser un problema? Yo os diría que no. Que hay nuevos tipos de droga. Y algunos tipos que no pretenden ser una droga se convierten en un tipo de droga. Porque además de las drogas tradicionales de las que hemos venido escuchando durante mucho tiempo, las duras y las blandas, la heroína de hace tiempo, la cocaína que sigue estando por ahí, pero además de las drogas de diseño que han ido tomando lugar en el mercado y de las cuales son muchos jóvenes prisioneros hoy día y todavía no se sabe las secuelas que van a producir en sus vidas, además de esas, están ese otro tipo de drogas que no nos parecen tan duras, pero que para muchos jóvenes acaban siendo drogas. Hoy hay lo que se llama adicción a las nuevas tecnologías. Y hay muchas personas que son adictas a las nuevas tecnologías y no lo saben, pero que hagan un experimento, que traten de pasar 2-3 días sin móvil. Y les da algo, ¿verdad? Los dedos se le mueven y no encuentran la pantalla. Hay otro tipo de adicciones y a veces uno se refugia en ellas. O la sexualidad, no como Dios la diseñó y nos la ofreció, sino la sexualidad de nuestros días como producto de consumo. Se nos presenta como la mejor terapia, el mejor sentido para la vida. La televisión, el cine constantemente bombardea con este concepto. Todo productor de cine sabe que hay 2 elementos que venden más que ninguna otra cosa en las películas y cuando quieren hacer una película comercial recurren a uno de esos 2 elementos o a los 2 en conjunto. Sexo y violencia. Si tiene uno de esos 2 componentes ya es taquillera. Y se vende como un elemento de consumo. Pero cuando eso es utilizado de una manera totalmente al margen de la manera en que Dios nos lo ofreció y nos lo transmitió para que dentro de su marco y de la manera en que Él nos enseña a utilizarlo, hagamos de Él una herramienta que indudablemente añade felicidad al matrimonio y a la familia, cuando no se usa desde esos parámetros, causa muchísimo dolor. Decía semanas atrás que hoy el comercio del sexo mueve más dinero que el de las drogas.
que después del tráfico de armamento es el elemento que más dinero mueve en este mundo. Pero ¿sabéis cuánta esclavitud hay detrás de eso? Y no hay que irse a Tailandia, en nuestro propio país. Como os decía, la violencia. Hoy hay gente que busca refugiarse en la violencia, que se siente feliz así, de esa manera. Escuchaba el otro día las noticias de personas mayores que no tienen techo, que son vagabundos, que se refugian tal vez en un cajero para dormir y que, como algunos jóvenes, se divierten utilizando la violencia contra ellos. No hay ningún motivo racional, no es me ha hecho daño, no, me molesta verle. Algo así. Podría enumerar muchísimos elementos de escapismo: el conformismo, la apatía, la búsqueda de una carrera hacia el éxito. Podemos buscar cualquiera, pero mi invitación en esta mañana es que hagamos un alto en el camino. Y yo quisiera compartiros una doble invitación, o mejor dicho, una invitación hacia dos sectores de personas que puedan haber aquí en esta mañana. Porque para aquellos que un día tuvimos esa oportunidad de conocer el mensaje de Jesús, conocer la persona de Jesús, conocer su invitación y accedimos a ella y dijimos: Señor, yo quiero ser uno de tus discípulos. Tal vez aquellos que estamos en esta tesitura, plantearnos en esta mañana si la vida que estamos llevando como discípulos de Jesús era lo que esperábamos o nos ha defraudado. Si el tipo de seguimiento que estamos haciendo de Jesús es el que Él espera de nosotros o lo hemos reducido a su mínima expresión. Lo hemos acotado a un comportamiento religioso. Si hemos convertido el desafío en aburrimiento, si nuestra vida cristiana nos aburre, porque yo os aseguro que el mensaje de Jesús, que era radical en su época, no extremista, diferenciemos, radical en su época, sigue siendo radical en nuestra época, sigue siendo un revulsivo en nuestra época, porque la sociedad de nuestra época está necesitando lo mismo que necesitaba la sociedad de la época de Jesús. Es por ello que, volviendo un poco a la pregunta del inicio, ¿cómo nos mirarán aquellos que no comparten nuestra fe? A mí no me gustaría que me vieran como un personaje religioso. Me molesta mucho, porque no quiero ser un religioso. Quiero ser una persona de fe, un discípulo radical. Que al preguntarse, o al preguntarnos mejor dicho, ¿cómo nos miran? Que puedan ver en nosotros personas no conformistas, personas que van contracorriente, pero lo que tienen para ofrecer a este mundo es algo que realmente es muy válido, muy valoroso, muy valioso y que el mundo necesita. Pero también entiendo que aquí en esta mañana pueden haber personas que aún no han considerado a la persona de Jesús como aquel a quien seguir, como aquel en quien convertirse en un discípulo suyo. Pues mira, cualquier vía de escape que intentes escoger no dejará de ser una huida. Jesús no es una huida. Jesús no es una especie de píldora que uno se toma para evadirse de este mundo. No, es aquel que nos ayuda a tomar conciencia de quiénes realmente somos y para qué estamos aquí, en esta tierra. Y si decidimos seguir huyendo o escapando del Señor, nunca llegaremos a buen puerto, porque un día, lo queramos o no, nos encontraremos cara a cara delante de Él y seremos juzgados por el hombre ideal de quien tal vez hayamos estado huyendo. Y esas excusas que a lo mejor en ese momento querramos ofrecerle sonarán simplemente a excusas. Señor, yo no creía que tú existieras, cuando hay
tantos elementos que nos hablan acerca de la existencia de Dios. Es que, Señor, había muchos hipócritas en la iglesia. ¿Y por qué no buscaste al modelo perfecto que era Jesús? No, es que había mucho sufrimiento en el mundo. ¿A mí me lo vas a decir? Te dirá Jesús, ¿es que acaso yo no lo experimenté en mis propias carnes? No, Señor, es que tenía miedo. Y Él te dirá, pues haber venido a mí, porque dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cualquier excusa sonará a eso, a excusa. Es por esto que, si te encuentras en una tesitura u otra, podamos hacer un alto en nuestro camino, poder plantearnos, aquellos que somos seguidores de Jesús, si realmente es el seguimiento radical que Jesús espera de nosotros o si espera mucho más. Y si uno intuye que espera mucho más, pone remedio, porque Jesús no nos ha llamado a vegetar en una fe mediocre, nos ha llamado a ser discípulos que le toman a Él en primer lugar y que son capaces de ofrecerlo todo con tal de ofrecer un fiel modelo de lo que fue Jesús en esta tierra. Y si eres de aquellos que todavía no has tenido la oportunidad de poner punto de inicio, punto de arranque a tu seguimiento a Jesús, yo te invito a que no dejes pasar más tiempo. Hoy es un buen día para abrir tu corazón al Señor y decirle, Señor, es verdad, quiero dejarme de escapismos, quiero dejarme de huidas absurdas, quiero seguirte a ti porque tú mereces la pena, porque tú y solo tú tienes palabras de vida abundante y de vida eterna. Que el Señor te haga tomar la mejor decisión en esta mañana, que no salgas indiferente de este lugar, de la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón, y que en base a ello puedas reaccionar, podamos reaccionar todos y podamos decirle al Señor Jesús, sí, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo, dispuesto a darlo todo, porque no hay nada en esta vida más importante que lo que tú ofreces al ser humano. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que ella nos transmite y te damos gracias, Señor, porque en ella encontramos al mejor de los modelos, a Jesús. Y te pedimos, Señor, que podamos profundizar en tu palabra para poder descubrir cómo es y lo que espera de nosotros, para que nuestra vida no sea una constante huida, sino que sea una búsqueda sincera y real del por qué y para qué estamos en esta tierra. Señor, ayúdanos para ser discípulos tuyos, que están dispuestos a ser genuinos discípulos, genuinos seguidores, que podamos ver en la persona de Jesús aquel del cual aprender todas las cosas importantes de la vida. Porque sabemos, Señor, que en nuestra sociedad, en nuestro mundo, se requiere todo lo que el Señor Jesús se esforzó por enseñar. Se requiere amor, altruismo, solidaridad, compromiso, búsqueda de Dios. Señor, ayúdanos en todo ello. En tus manos nos ponemos. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.